Bueno, muy bien, estamos en la 99.9, iniciamos este encuentro en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Primero que nada, para decirles, como lo hacemos habitualmente, pero valga la pena insistir, si bien muchos de ustedes son muy consecuentes en compartir este tramo de la mañana con nosotros, el público se renueva. Estamos en streaming en fm99.info. Nos van a encontrar en Twitter en @nip999, nos van a encontrar en Facebook en Noticias y Protagonistas, en Facebook Live Noticias y Protagonistas. Todo nuestro material está en Instagram y Spotify como Noticias y Protagonistas, y en YouTube somos FM99 Mar del Plata. El contacto a través de la aplicación de WhatsApp es el 5640696. Dicho todo esto, comenzamos en una jornada en la que, bueno, habrá definiciones muy contundentes en la jornada que tiene que ver con el desarrollo del juicio por la llamada causa de los cuadernos. El pasado martes, estas siguen siendo audiencias, digamos así, digitales, no presenciales. Comenzó la explicación de los mecanismos de recaudación. Continuará en el día de hoy. Va quedando en claro el volumen, nivel, dimensión del latrocinio perpetrado contra los argentinos. Vale, a mí me parece que más allá de cualquiera sea la noticia del día, vale la pena insistir con esto. Alguna vez se habló de que se robaron el equivalente a 2 PBI o 3 PBI. Yo creo que nunca vamos a terminar de saber exactamente cuánto. Pero sí quiero ir hoy a algo que ya he comentado en otras oportunidades, pero de lo cual estuve recabando información, por una preocupación que me parece que debe ser de todos nosotros. En el mundo, antes de la pandemia, durante la pandemia y con mucha fuerza después de la pandemia, se fue creando una llamada corriente antivacunas. Se comenzó esto con alguien que en algún momento dijo que determinadas vacunas tenían un impacto en el desarrollo de cuestiones de autismo. Vinculaba el autismo con las vacunaciones. Como diciendo, esto antes no existía, esto empezó con las vacunas. Es muy caprichoso, está demostrado que no es cierto. Lo es cierto que a inicios de la década del 50, la poliomielitis hizo su irrupción, se transformó en una de las enfermedades más temidas del siglo XX. Los centros de rehabilitación ocuparon un papel central. Uno de los más destacados fue Serenil, Centro de Rehabilitación para Niños Lisiados. Serenil es el acrónimo de esa expresión. Fundado en 1952 por iniciativa del doctor Juan Tesone, quien eligió Mar del Plata para desarrollar su proyecto, el que tenía por objeto prevenir, tratar y rehabilitar la discapacidad. Tesone venía de hacer una larga experiencia en los Estados Unidos, había estado allí, hay que recordar algo. El presidente Franklin Delano Roosevelt había sufrido poliomielitis, es una cosa que en general se ocultó a la vista del gran público durante mucho tiempo. Tenía un hombre de una gran voluntad, había de alguna manera recompuesto su capacidad de moverse, de movilizarse, usaba unas estructuras que le permitían de alguna manera hacer el esfuerzo de caminar, y esto había llevado a que se llevaran adelante desarrollos en Estados Unidos de 2 grandes centros de rehabilitación para la poliomielitis. El doctor Juan Tesone había estado allí, había obtenido distinciones altísimas en su desempeño. Es un hombre que nació en Bahía Blanca y falleció aquí en nuestra ciudad. Es esas cosas extraordinarias y maravillosas que pasan y que de pronto se borran del registro de lo público. Él en un determinado momento, esto ocurre en 1951, el impacto de la poliomielitis era muy muy fuerte en la Argentina. Da una charla, cuenta su experiencia en Estados Unidos, en el Rotary Club. Su exposición fue tan sentida, tan intensa, que al concluir todos los presentes estallaron en aplausos.
y él ahí lanza la convocatoria a constituir una sociedad civil que impulsara tener un centro de tratamiento. Ahí nace CERMI, que en el año 1976 pasa a ser del Estado y es el actual Instituto Nacional de Rehabilitación del Sur. En los 80 tuvo un montón de historias, enfrentamientos con un director, paros, pero bueno, eso es como anécdota. Traigo esto a cuento porque, sin ninguna duda, a todos nos pasa que las cosas van, ¿no? Van y van, y de pronto, bueno, nada, podés perfectamente no tener noción. Es ridículo lo que nos está pasando, es ridículo que estén aumentando los casos de sífilis, es ridículo que, por ejemplo, en el estado de Texas, porque tenés un problema argentino, hay un problema global con esto. En el estado de Texas lo hicieron con GAN a la araca, han eliminado la obligatoriedad de vacunarse. Queda esto a la decisión y conciencia de los padres. Disparate. Un disparate, verdaderamente. Pero bueno, en eso estamos. Yendo a esto, porque quería significarlo de esta manera, como inicio, vamos con otras cuestiones. Les digo que no aparecen los acuerdos para cerrar lo que será el ciclo que inicia el 10 de diciembre. Hay mucha conversación política sin encontrar caminos, tanto en el Consejo Deliberante, sino en la política local como en la política provincial. La Unión Cívica Radical está quedando, bueno, reducida, muy reducida, una expresión muy reducida. Los últimos eventos, una vez que se rompió Juntos por el Cambio, la han golpeado mal, pero muy, muy mal, amén de la situación interna que le toca atravesar a un partido que tiene que definir su estructura orgánica, que está ahí nomás de sacarse de encima un tipo nefasto como Martín Lustó, que tiene que encontrar un eje para reconfigurarse y pensarse con algún tipo de opción a hacer algo en política, ¿no? Digo esto así de manera muy y concreta. Así son las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque creo que los partidos, el otro día, miren que me cuesta decirlo, pero vale, con el politólogo Malamud, con quien he tenido severas diferencias durante la etapa del gobierno de Macri, últimamente lo veo como muy lúcido. Le preguntaban, dice, bueno, ¿y el peronismo va a volver? Dice, bueno, separemos. Dice, el kirchnerismo es un partido provincial. Es como el Movimiento Popular Neuquino, por decir algo. Partido provincial del conurbano bonaerense con alguna mínima representación al interior de la provincia de Buenos Aires. El peronismo tiene un problema. Y en esto creo que muchos de ustedes pueden dar fe, que me han escuchado decirlo desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que nadie va a discutir la justicia social en Argentina. ¿Quién va a discutir la justicia social en Argentina? Lo que está en discusión es la parte, yo diría, socialista, que algunos dirán es fascista y yo diría es soviética, de haber construido un Estado, tratando de que el Estado lo sea todo para que termine siendo nada, porque queda en manos de 4 vándalos que se llevan la plata al bolsillo a expuertas. Bueno, en ese concepto, en ese criterio, lo que hay que decir claramente es que va a ser muy difícil que encuentren una salida. Primero para el 2027, no sé, es muy raro, sería muy raro, pero es la Argentina. ¿Quién hubiera pensado que el panelista Milei iba a ser presidente de la República? ¿Quién hubiera pensado que Milei iba a salir hacia adelante en la elección nacional después del espanto que había sido la elección provincial? Bueno, podría decir con bastante orgullo, digo, que lo planteé desde un primer momento, que la elección nacional no era lo mismo que la elección provincial, que además jugaron todas las cartas mal, hicieron todo mal ahí. Pero bueno, acá estamos. Y en estamos, cuando algunos dicen, bueno, ya está garantizado que Milei va a tener la reelección, faltan 2 años. La perspectiva general es buena, sin ninguna duda que es buena. 2026 va a ser un buen año. Lo será para todos, nunca es para todos, pero en el contexto general
lo va a hacer. No va a haber discusión sobre el dólar, no va a haber discusión sobre el riesgo país, seguirá habiendo discusión sobre la acumulación de reservas, que el equipo económico dice, nosotros no necesitamos acumular reservas como pretenden que las acumulemos, queremos que esto sea de otra manera, que sea virtuoso, que no sea emitiendo pesos, no queremos agregar pesos a lo que ya hay, con un gobierno que tiene, yo diría, una agenda enorme por delante, inmensa. Empezó a moverse el tema de la cuestión de la infraestructura, empezó a moverse el tema de las concesiones de rutas, empezó a moverse el tema de la compra de material, se ha hecho una compra de equipamiento ferroviario realmente muy, pero muy importante. En particular tiene que ver obviamente con los servicios que unen la capital federal con el Gran Buenos Aires, pero la compra que se está haciendo, primera que se hace desde 2015, se hace con fondos propios y digamos, con un presente cortito, digamos, son informaciones que van a empezar a llegar en marzo, abril del año que viene. Y hablando de lo que llega, hay que decir que se corrió del 3 al 6 de diciembre el arribo de los primeros aviones F-16. ¿Sí? Bueno, todavía está dentro del momento en que Petri sigue siendo ministro y va a poder ir a estar para recibirlo. Seguramente lo va a acompañar quien le releva en la conducción del Ministerio de Defensa de la República Argentina. La llegada de los F-16 está prevista, va a tener un momento muy espectacular, porque cuando las formaciones entren a la República Argentina, van a ser como un rulo sobre la capital federal y van a pasar a lo largo de la avenida 9 de Julio. Yo creo que ese va a ser un momento absolutamente increíble. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, porque está publicado el plan de vuelo y están publicadas las autorizaciones especiales para que este vuelo se pueda hacer. Va a ser un momento brevísimo, son aviones que circulan a una velocidad absolutamente impresionante, así que va a ser, pero igual va a ser, yo creo que un impacto enorme de cierre de año. En buena hora que así sea. En otro orden, y estuve avanzando, preguntando, requiriendo, después de la conversación que tuve aquí con Marcelo Pérez de Cafre Sport, bueno, en los primeros días de diciembre se van a venir las primeras reuniones. Está la Cancillería trabajando en el tema para poder hablar muy a fondo del tema de las exportaciones de la pesquería argentina a Estados Unidos. Lo que va a pasar probablemente es que una vez que se definan aspectos técnicos que están faltando, es que se va a habilitar a negociación entre particulares, es decir, las grandes cadenas de venta al público, los grandes emprendimientos que hay en Estados Unidos, que comprarían de manera directa. Si esto es algo que no va a ocurrir con interferencia estatal. Los estados van a resolver el marco, es decir, que el producto entre sin tener que pagar alguna tasa especial, digamos, ordenando la cuestión de acceso con un precio legítimo. Así que me parece, insisto, se viene un momento verdaderamente importante e intenso en todo sentido. Bueno, las repercusiones del vuelco del micro en el día de ayer, con muchas preguntas para hacerse una vez más sobre la cuestión del estado de la autovía y además del estado de control de los choferes. Me parece que en este caso es muy probable que se trate de una situación que se da por agotamiento. Fallecieron 2 personas y hay heridos de consideración. Veremos cómo termina todo esto. Creo que estamos, ¿no? Me parece a mí. ¿Sí? ¿No? Bueno, qué fuerte esto del mapa de las regiones de Argentina con más arsénico en el agua. Ahí, bueno, este es un relevamiento que en realidad trae un mayor conocimiento, algo que es bien sabido. Yo les conté ya, en la mayor parte de los pueblos del oeste de la provincia de Buenos Aires, en particular en los partidos de Villegas, Carlos Tejedor, Carlos Casares, cuando llegás a alguno de esos pueblos vas a ver una torre grande que dice SPAR, ¿no? El SPAR es una estructura de la provincia de Buenos Aires que se ha dedicado desde la década del 80 a hacer este tipo de trabajos, que es tener una planta potabilizadora para eliminar el arsénico, una torre para abastecer de agua, pero generalmente solo abarca la estructura, digamos, la estructura del pueblo. Son pueblos de 3.000, 4.000, 5.000 habitantes.
lo que está alrededor, fuera del radio urbano de esos pueblos, que es pequeño, que no tiene servicio de agua corriente, bueno, si tiene agua de pozo o tiene, digamos, sí, agua de pozo normalmente, bueno, crea o genera o expone un tema. Lo curioso y lo que me encontré, y esto es para hablarlo en otro momento con la gente de OCE, es el tema de que también en esta región de Mar del Plata hay un tema, es muy leve lo de acá, pero además, bueno, acá tenemos el agua tratada fundamentalmente por obras sanitarias, sociedad de Estado. Para variar, en esas provincias que históricamente hemos definido como pobres, como Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, hay puntos realmente complejos en provincias donde la estructura en general es escasa, es muy escasa, o es muy pobre también el mecanismo o los mecanismos de control al respecto del tratamiento de aguas en todo sentido, ¿no? Bien, en este tramo y apuntando a otras cuestiones, mirá vos, este informe se está publicando ahora, completamente, y tiene que ver con el debate que empezó a partir de la cuestión de que estamos en un pico de sífilis. Sífilis, Dios mío. Desde que se inventó la penicilina, eso no era un problema. Creo que casi cierro este bloque con lo mismo que arranqué, ¿no? La sociedad tiene que recomponerse sobre cuestiones de carácter básico, del cuidado, pensando en uno, pensando en la familia y pensando en el contexto, en el total de nosotros, ¿no? Hay como un estadio enorme de abandono en este sentido. Bueno, te repaso, 5640696, aplicación de WhatsApp, esperamos tu contacto, texto, audio o las imágenes con las que nos quieras acompañar. Ayer, desde Sierra de los Padres, nos hacían llegar imágenes de la delegación en donde los vecinos van y llevan la basura ahí, porque no hay recolección. Sierra de los Padres no tiene recolección. Si nos seguís en YouTube, somos FM99 Mar del Plata, y si estás en contacto con nosotros en directo, estamos en streaming a través de 99.info. Me está matando la tos esta. Ya continuamos.